Bienvenidas y bienvenidos a More Diálogos, un espacio de la Fundación More Latinoamérica, donde compartimos historias reales y conversaciones con propósito. Aquí creemos que cuando una persona decide transformar su historia, también abre esos caminos para muchas más. Soy Dani Cataño y hoy te invito a quedarte a escuchar con el corazón abierto y conectar con lo que es posible para ti. Iniciamos. Hoy nos acompaña Sonia Alejandra Peroso Barinas, doctora en Derecho, especialista en violencia intrafamiliar y una firme defensora de la dignidad humana. Ha dedicado su vida a la resolución de conflictos y al acompañamiento de personas que viven en situaciones de violencia, trabajando también para construir entornos más justos y humanos. Ella es fundadora de la fundación y también es presidenta de la fundación Rescatando Mariposas, una iniciativa que trabaja con mujeres, hombres y comunidades para brindar información, herramientas y apoyos que permiten transformar historias de dolor en historias de vida. Sonia cree profundamente que la información salva, la conciencia libera y el acompañamiento transforma, y que ninguna forma de amor debería de doler ni someter. Bienvenida, Sonia, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz de estar aquí y feliz de la posibilidad de que lo que hablemos aquí sirva para alguna persona en el mundo. Así será. Y lo que estuve leyendo de ti es que tocas un trabajo y temas, sobre todo, profundamente sensibles y humanos. Y me gustaría empezar este episodio preguntándote qué te llevó a ti a dedicar tu vida a acompañar a personas que viven en situaciones de violencia. Bueno, esto es una promesa hecha a Dios. Yo le prometí a Dios que iba a dedicar el resto de mi vida a educar para prevenir, para que otras mujeres y otras familias no vivieran lo mismo que yo había vivido por falta de información. ¿Cuáles fueron estas señales que tuviste, ¿sí?, que reconocer lo que estabas tú pasando? Tú sabes que lo curioso es que precisamente porque hemos normalizado muchas situaciones y actos, no hubo señales, por decir así, porque todavía hoy creemos que los celos son amor. Entonces eso no era una señal, por el desconocimiento. Ahora, con el conocimiento, que es parte de lo que yo quiero transmitir, esa es una señal, esa es una gran bandera roja. Cuando los celos se convierten en un mecanismo de intimidación y de control, estamos hablando de una relación de violencia. Pero mucha gente todavía asume que los celos son amor. Entonces no hubo manera de identificarlo, por decirle de alguna manera. Pero yo siempre decía dentro de esa dinámica, es que este no es el amor con el que yo soñé. Esta no es la familia en la que yo creo. Yo creo en el respeto, yo creo en el amor, creo en la solidaridad, pero también creo en la libertad de ser y de hacer. Y yo no estaba viviendo eso. Precisamente producto de unos celos obsesivos que me restaron libertad y hicieron que yo fuera perdiendo inclusive mi identidad por el temor a la reacción de quien era mi compañero en ese momento. Y de hecho, al principio, tú te sientes bien porque te sientes querida, te sientes que tienen temor de perderte, te sientes que te están cuidando, pero ese cuidado se va convirtiendo en un cerco. Entonces tú dejas de hacer cosas, dejas de participar en actividades, dejas de ponerte la ropa que te gusta, dejas de maquillarte, tienes temor de recortarte el pelo porque te van a cuestionar. O sea, hay muchos indicadores que ya hoy día lo conocemos y precisamente ese es el trabajo que hacemos,
porque todavía se piensa que la violencia es el golpe o cuando... Pero para recibir el golpe o para llegar al feminicidio, ya generalmente se pasó por todo aquello que te fue restando libertad y que te fue anulando tu personalidad. En tu experiencia, por ejemplo, acompañando a tantas personas, ¿qué suele ser ese momento en el que alguien dice, ya no más, ya no quiero seguir esto? ¿Cuál has visto tú que ha sido esos momentos? ¿O cuál fue tu momento que dijiste, sabes qué, esto ya no puede ser, esto ya no es amor? El mío fue, me cansé de sentir dolor. Me cansé de sentir dolor y de no tener la libertad de hacer lo que quería. Y tú sabes que muchas veces cuando decimos eso nos quieren etiquetar con el tema de que el querer hacer lo que quiero lo venden por la parte del libertinaje. Y es libertad para yo ser lo que yo quiera hacer, que si yo quiero estudiar, si yo quiero visitar a una amiga, si quiero sentarme con una amiga a tomarme un café, si puedo tener una conversación con un amigo. Es yo cada vez ser lo mejor de mí. Y no es compitiendo con el hombre, sino yo ser mi mejor versión y poder desarrollar mi proyecto de vida, que si quiero estudiar arquitectura, si quiero estudiar derecho, como fue mi caso, que de hecho yo pude inscribirme en la carrera de derecho en un momento en el que estábamos separados. Ahí fue que yo pude iniciar los estudios de derecho. O sea Porque que antes, en el momento, y para cada quien es muy personal. Yo digo que creo lo que hago porque soy producto de lo que hago. Porque la mujer va dando información. Un día puede ver un flyer, una postal, un día puede escuchar una conversación en una película, puede ponerle atención a la letra de una canción, puede estar leyendo un libro. Entonces la mujer va acumulando información. Y hay un día, como dicen los psicólogos, que viene el insight. Y es eso que te dicen, no, pero esto no es. Y en ese momento, no quiere decir que tú vas a accionar de una vez, pero ya te hiciste consciente de que ahí no. Y empiezas entonces a dar pasos para poder avanzar y salir de donde estás. Y algo que me gusta siempre decirle a las que llegan, mira, el que tú inicies un proceso terapéutico no quiere decir separación, porque no todos los casos son iguales. Hay casos que son recuperables. Entonces, el tú ir a terapia es para que tengas herramientas para aprender a poner límites, porque yo digo que la magia está en los límites. La magia está en los límites. Si no aprendemos a poner límites, lamentablemente vamos a estar siempre a merced de cualquier persona, cualquier situación. y justamente muchas veces esos límites, ¿no? Se ve como, o pueden llegar a pensar las personas, es que si pongo el límite van a decir que soy bla, 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 ¿no? Y entonces omiten poner límites, pero como estás diciendo, o sea, el poner límites, el decir, sabes que no a esto, sí a esto, ¿no? El qué me hace bien a mí, ¿no? El valorarme más, te ayuda a poner esos límites. Y como dices, muchas veces no es fácil porque no se tiene la información, ¿no? Y no solo que no se tiene la información, tú sabes qué pasa, y eso lo recalco muchas veces. En algunas ocasiones, la mujer está decidida, pero ¿qué pasa? El entorno la hace dudar, porque le dicen cómo le vas a poner un padrastro a tus hijos, la mujer sabia edifica su casa, la mujer es que hace al hombre. Aquí tenemos un refrán muy famoso, el que no es cojo es manco. Entonces, esa mujer que en algún momento está pensando tomar la decisión ya, da un paso atrás. Entonces, yo insisto mucho, lo digo por mi experiencia personal, en ir a especialistas en violencia. Porque antes de yo encontrar a la especialista en violencia que me acompañó en mi proceso, yo fui donde 4 psiquiatras y 2 psicólogos y no me ayudaron porque no sabían de violencia. Entonces es importante que busquen especialistas en violencia. ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado? ¿Qué es lo que a ti
¿no? O sea, creo que te ha funcionado algo que tú has creado, ¿no? Y por eso lo creaste. Definitivamente, darle un propósito a tu vida. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es tú encontrar ese propósito, que para mí fue rescatando mariposas. Cada quien tiene su camino diferente, tú ves. Lo primero que le digo a las mujeres es, no te sueltes de Dios, no te sueltes de Dios. Dios es un Dios de amor y de respeto. Dios no se impone. Me gusta decir que soy hija de Dios, no esclava de hombre. Entonces es fundamental eso, que le pongas un propósito. Por ejemplo, Rescatando Mariposas fue como un grupo de apoyo de diferentes mujeres que veníamos de historias similares y empezamos a reunirnos para hablar del tema. ¿Por qué? Porque en un ambiente donde otras han vivido lo mismo que yo, no me siento juzgada. Uh-huh. Porque inclusive y ayer lo estaba hablando con una terapeuta, de que muchos de mis escritos, por ejemplo, en las redes, es para que otras personas sepan que ellos no están solos, porque a veces pensamos que nada más nos está pasando, me está pasando a mí. Pero cuando alguien lo comparte y comparte ese sentimiento o esa experiencia, tú dices, oye, no es a mí nada más que me está pasando. Y entonces ya empiezas como a conectar y a entender y sobre todo a buscar esa respuesta que tú sabes que está por ahí esperando por ti. Algo que acabas de comentar, ¿cómo nace la Fundación Rescatando Mariposas? Que dices, fue este grupo de acompañamiento y lo que acabas de mencionar, ¿no? Hace rato, el entorno, que muchas veces, ahora sí tenemos diferentes tipos de entorno y hay entornos que te dicen, va, te acompaño, ¿no? No estás sola, ¿qué requieres? Y hay entornos, ¿no? Como mencionas, que en lugar de ese acompañamiento, de ese empuje con amor, es al contrario de, ¿por qué lo vas a hacer? Fíjate, estás mal, ¿no? Entonces, como dices tú, como el entorno, también es importante observarlo. Y Muy así importante. es. Uh-huh. Tú sabes que nosotros del grupo de apoyo comenzamos a llevar charlas a pueblos y barrios. Y en una comunidad hubo una muchacha que se sintió tan identificada con lo que estábamos diciendo que hizo una crisis. Y yo siempre digo que gracias a Dios que andaba con nosotras una de las terapeutas, porque aun cuando éramos grupo de apoyo, sí había terapeutas especialistas en violencia que nos acompañaban para asegurarse de que el proceso que estuviéramos viviendo fuera el correcto. Y ese día yo dije, bueno, señores, vamos a tener que crear la fundación. ¿Por qué? Porque yo refería dos instituciones aquí en el país en las que yo creo en la forma en que trabaja la violencia, que es el PACAN y Profamilia. Pero digo, si esa persona creó el vínculo conmigo y yo lo refiero a otro sitio, se me puede perder en el camino. Entonces, algo que decidimos crear la fundación para poder dar un acompañamiento integral, o sea, para poder tener especialistas en violencia que las acompañaran en su proceso de recuperación. Las relaciones de violencia es una adicción, son dos personas que son adictas, son adictas. De hecho, siempre recomiendo el libro Las mujeres que aman demasiado, ese libro, primero Dios y después por ese libro, encontré por fin el camino, porque la autora insiste mucho en ir a especialistas en violencia. Y ella habla que ella identificó este patrón porque ella trabajaba con adictos y se dio cuenta que las parejas de los adictos tenían también comportamientos de codependiente. Y ahí fue que entonces ella empezó a identificar esas mujeres que amamos demasiado. ¿Qué significa para ti Rescatando Mariposas? Mi misión, mi misión. Yo, por ejemplo, a veces, porque a veces también una como que encuentra tantas dificultades para poder llegar, para poder hacer, a veces presentan situaciones como que te enfrentan y he pensado en bajar, pero entonces yo digo que Dios me da mi jalón y me dice, recuérdate que hay aquí. Y aquí sigo, y aquí sigo. Este año vamos a cumplir 18, ya vamos a tener 18 años. Claro, porque como dices, ¿cuántas mujeres que hoy nos están escuchando en este momento y que lo van a ver en un futuro puedan decir, a lo mejor están pasando por algo similar y saben que hay una fundación que las puede apoyar?
ahí en República Dominicana, pero imagino que si hay algunas personas que resuenan contigo y no están en tu país, se pueden comunicar con ustedes. Sí, de hecho damos acompañamiento a mujeres de otros países, porque ahora con el tema de la virtualidad, eso ha facilitado bastante el acompañamiento. Y damos, sí, sí, no importa el país. Lo primero es tú encontrar quien te crea, porque a veces escuchamos historias tan absurdas que tú dices, no, esto no cabe en ningún. A mí me llevó, o sea, mi terapeuta una vez me puso en contacto con una paciente de ella para que yo la fuera como su madrina, porque necesitan personas que crean en ellas y que las acompañen. Y en esos momentos de duda o de incertidumbre, poder hablar con alguien que lo ayude a bajar la intensidad, quizás el temor, a reenfocarse, que no ser juzgadas, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que tú dices, Dios, o sea, alguien que no sepa de esto, te puede decir que se está inventando eso, que eso es imposible. Entonces, ese tipo de situaciones, tú la escuchas y tú dices, Dios mío, ¿en qué nivel de barbarie puede llegar un ser humano para dañar a otro? Y yo te lo digo honestamente, o sea, yo he escuchado y acompañado mujeres en algunos procesos que yo a veces digo hasta en tono jocoso, no, yo no pasé nada, no pasé nada. Yo estaba con un hombre que me quería demasiado y me celaba hasta con la sombra, pero tú escuchas historias de otras mujeres, entonces eso me compromete más, porque yo me dediqué a estudiar para entender. O sea, yo tengo que entender primero por qué yo me quedé, porque esa es la gran duda que uno dice, pero ¿por qué yo me quedé? Porque yo no tenía necesidad económica, yo tenía una familia que me apoyaba, tenía un sistema también que estaban pendientes de mí. ¿Por qué me quedé? Entonces, para entender por qué me quedé y por qué se quedan otras, me dediqué a estudiar. Me dediqué a estudiar porque para poder acompañarlas de manera correcta y no juzgarlas, tenía que entender cómo se construye una historia de violencia. ¿Cuál ha sido el común denominador del por qué se quedan? El común denominador es la esperanza del cambio. Por un lado, la esperanza del cambio. No lo digo yo solamente, lo dicen los especialistas en violencia, los estudiosos del tema. La esperanza del cambio y el miedo. Muchas veces el miedo a no saber cómo enfrentar la vida, pero otras veces el miedo a la reacción del agresor. Y uno de los grandes mitos que hay con relación al tema de la violencia es que la mujer se queda por el tema económico. No quiere decir que no haya mujeres que por situaciones económicas, porque uno de los mecanismos que utilizan los hombres maltratadores es convencer a la mujer, en algunos escenarios convencerla de que ella no tiene que trabajar porque él se ocupa de todo, pero es que para tener control absoluto de ella. Pero realmente lo que hace que una mujer se quede en una relación de abuso es la dependencia emocional. No quiere decir que no haya mujeres que se queden por el tema económico, pero las que se quedan por el tema económico es cuestión de tiempo que puedan romper el vínculo y salir. Tan pronto encuentren ese camino de cómo ellas poder solventar su vida y su familia, ellas salen. Entonces, uno de los grandes mitos es que las mujeres se quedan por el tema económico, y no es cierto. Es la dependencia emocional lo que hace que una mujer se quede en una relación de abuso. ¿Qué consejo nos puedes dar, por ejemplo, porque a lo mejor la persona que está viviendo esa situación, si tú le dices, puede ser que no escuche, que diga que lo que tú le estás comentando es mentira, aunque sabe que es verdad, ¿no? Pone esa barrera. Pero entonces las personas que estamos alrededor de esa persona que está viviendo esa situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer. Tú sabes que uno de los grandes inconvenientes que tenemos es precisamente que las personas que están alrededor, y te lo digo porque a veces me han llegado casos que yo le digo a Soraya, que es mi terapeuta, yo le digo, oye, hay algunas que me llegan que yo quisiera como remeniarla para que reaccione, sacarme sangre de la mía, entrarle. Pero eso te dice el daño emocional que tiene esa mujer, que se le dificulta avanzar. No quiere decir que no pueda avanzar, puede avanzar,
pero su proceso terapéutico va a llevar más tiempo y va a necesitar más herramientas. ¿Qué le digo a las personas que están en el entorno? Escúchala, no la dejes sola, no la juzgues. ¿Por qué? Porque cuando yo la juzgo, automáticamente ya se cerró la puerta. O sea, para una mujer atreverse a decir lo que está viviendo, y que cuando esa mujer diga, no, porque él me dio, y la persona que está tratando de ayudarla con muy buen corazón y muy interés, le dice, no, pero la mala eres tú. ¿Qué pasa? La mujer se cierra de nuevo, porque fuiste juzgada. Estás haciendo lo mismo que hace el agresor. Entonces, muchas veces, con muy buena intención, lo que hacemos es que encadenamos más a esa mujer. Es escucharla, estar cerca, no juzgarla y respetarle su tiempo. Compartir herramientas, decirle yo estoy aquí para ti, para lo que tú decidas, porque de alguna manera ya tú estás empezando a devolverle algo de ese poder que ella ha perdido en ese dominio que tiene el agresor sobre ella. Entonces es eso, básico, escúchala, acompáñala, no la dejes sola, no la juzgues y sobre todo estoy aquí para ti, para lo que tú decidas, o sea, te estoy dando el poder. Me gusta que cuando van a comenzar su terapia, de ser posible yo estar ahí para recibirla antes de que la terapeuta la vea, para decirle, mira, la terapeuta no va a decidir por ti. Mira, con un abrazo, saber que sepan que la entendemos, pero decir, la terapeuta no va a decidir por ti. Las decisiones las tomas tú. ¿Por qué? Porque los resultados de esas decisiones van a ser tuyos. Y yo se lo digo constantemente a las mujeres, cuando me piden consejo, digo, yo no te puedo aconsejar, porque lo que funciona para mí no necesariamente funciona para ti. Pero también pasa algo, que si lo que no funciona, ¿qué tú vas a decir? Sonia me aconsejó. Si te funciona, fuiste tú que tomaste la decisión. Entonces, tú tienes que tomar tus decisiones, pero siempre pensando en qué es bueno para mí, qué no me afecta a mí y no afecta a otra persona. Porque no es vivir egoístamente, ni actuar desde un yo desmedido y un ego desbordado, sino que no me dañe a mí y no dañe a otra persona. Entonces, tomar mis decisiones con ese acompañamiento correcto que va a tomar el tiempo dependiendo del daño emocional que tenga esa mujer. ¿Cuáles son esas herramientas que tengo curiosidad, ¿no? Que podemos nosotros apoyarlas y también a lo mejor esa persona que nos está escuchando y que está viviendo esa situación hoy en día, que diga, ok, esta herramienta, como dices tú, la voy a tomar para mi bien, ¿no? Que me va a hacer mejorar, ¿no? O hacer cambios en mi vida para ir poco a poco saliendo de esta situación. ¿Qué herramientas son Tú sabes que las herramientas depende del caso y de la mujer. A mí en lo personal, hay dos que fueron las primeras que me recomendó mi terapeuta. Por ejemplo, la primera que me recomendaron a mí fue ir al cine sola. Ok. Yo no me atrevía a ir a ningún sitio sola. Mi primera tarea fue ir al cine sola. Pero hay otra que yo uso y se la recomiendo a todas las mujeres. Escribe. Escribe sobre tus sentimientos, escribe sobre lo que son tus vivencias, escribe sobre las situaciones que tú has pasado, sobre lo que estás pasando, sobre lo que esperas vivir. La escritura es una herramienta maravillosa para poder canalizar emociones y para poder ir organizando nuestra mente. Porque cuando llegamos a terapia, te digo honestamente, nuestra mente está totalmente desorganizada, totalmente. Tenemos la respuesta ahí mismo, pero estamos en una turbulencia y en un miedo tan grande que no vemos. De hecho, el primer libro que yo estudié sobre violencia es de una autora argentina, María Cristina Rabasola, Relaciones infames en la pareja. Y ahí hay dos artículos que a mí me marcaron, que era el lavado de cerebro, cómo el agresor te va convenciendo de su verdad y cómo te va moldeando a lo que él quiere que tú seas. Y el otro es no veo que no veo. Y yo tuve la dicha de que mi grupo de apoyo
fueron las terapeutas del PACAN, porque yo estuve como voluntaria en una de las instituciones que mencioné anteriormente. Entonces fui tan bendecida que mi grupo de apoyo eran todas terapeutas, la única que no era terapeuta era yo. Y entonces yo cada vez que encontraba esas cosas en los libros, yo solo decía, ay Señor, así mismo es, porque yo veía mi historia. Entonces les recomiendo también que lean libros donde encuentren historias de mujeres que han podido transformar su vida. Ahí les doy 3 herramientas que a mí todavía me siguen funcionando, porque esto es un proceso, yo creo que nadie se va de este mundo perfecto. Esto es constante. Entonces, todavía sigo aprendiendo, sigo identificando cosas que me funcionan o escucho de otras y digo, mira, pero no había pensado en esto me puede servir. Como siempre digo, siempre hay que tener nuestra cajita de herramientas. Exacto. Siempre. Para utilizarlas, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Antes de irnos, Sonia, me gustaría saber qué mensaje te gustaría compartir con quienes están escuchando justamente este episodio. Hay un libro de Walter, yo lo leo todo lo que me cae en la mano de Walter Rizzo y veo sus audios, todo de algo. Y lo recomiendo, lo digo recomendando. Pero a mí la frase que fue el insight fue, quien te ama no te maltrata. Ese es mi mensaje. No hay ningún tipo de amor verdadero que maltrate. Entonces, si me ama, no me maltrata. Sonia, si las personas que nos escuchan se quedaran con una sola idea de esta conversación, ¿cuál te gustaría que fuera? Aunque creo que ya la dijimos, ¿verdad? Ya la dijiste. Sí, pero para mí yo creo que la palabra que me define fue alguien que me dijo una vez, y me quedé con eso y me fascinó, que yo era una artesana de la libertad. Y realmente vivir sin miedo es lo mejor que puede haber en el mundo. Rescatando Mariposas surgió precisamente por una amiga que yo me di cuenta que estaba en una relación de abuso. Nunca hubo violencia física tampoco, pero yo me di cuenta y cada vez que ella venía donde mí, yo le decía, tú tienes que ir donde mi terapeuta, tienes que ir donde mi terapeuta. Porque si tú le dices que está en violencia, ella no está preparada para eso, lo que hace que se aleja. Entonces, por fin ella accedió a ir donde Soraya. Yo le mandé un correo a Soraya y le dije definitivamente que me pasaré la vida rescatando mariposas. Y al final, las mariposas es la mujer misma que se rescata, yo no la rescato, es ella misma. Se encuentra con su verdad y decide salir del dolor. Nos quedamos con eso que acabas de mencionar, ¿no? Que no es que tú la rescates, sino que ella misma se rescata y es esa mariposa que requiere hacer esa transformación cuando lo elige. Exacto. Y gracias a ti por brindarnos esas herramientas, por tener esta fundación de no solamente haber salido de cierta situación, sino, como dices tú, de crear ese propósito para los demás, ¿no? De esa contribución. Muchísimas gracias, Sonia, por haber estado con nosotros, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Darte las gracias por darme la oportunidad de llegar a otras mujeres. Y siempre me gusta decir que yo comparto lo que por gracia recibí, que fue la oportunidad de contar una historia de vida. Entonces, las redes Rescatando Mariposas son así mismo, Rescatando Mariposas, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de More Diálogos. Así que volvemos a compartir que si esta conversación resonó contigo, compártela con alguien que, bueno, pueda necesitar escucharla. Porque recuerda que cuando compartimos información, cuando compartimos herramientas, cuando compartimos testimonio, que hoy es el testimonio de Sonia y lo que ha creado y lo que sigue creando, obviamente hace que abramos caminos hacia la conciencia, hacia la libertad, como menciona Sonia, y obviamente a la dignidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, Sonia. Gracias.